Que nos escuchan, hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo con la lección Trazando bien la palabra, les saluda a su hermana en Cristo, Sandra Lecaro de Cárdenas, para que yo sé que conocen mi rostro, pero a veces no conocen los nombres, así que nos pueden encontrar en Facebook y en un canal de YouTube que como Tesoros del Cielo 14, Tesoros del Cielo 14, ahí está en YouTube y también en Facebook. Así que estamos pronto por poner los videos de estas clases que estamos grabando también. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso acelerado de lo que vimos la semana pasada, así que pónganse en los cinturones porque vamos a ir un poco rápido. Tenemos 3 páginas hoy de clase para los que no estuvieron la semana pasada, para que no se vayan quedando atrás. Son clases importantes de cómo interpretar la palabra de Dios, cómo no ser confundidos, cómo no ser engañados. Así que vamos a orar para pedir que el Santo Espíritu del Señor sea trabajando en nuestra mente y corazón, iluminando nuestro entendimiento. Él es el único que interpreta, que aclara, que enseña las Escrituras. Así que vamos a depender de Él en esta clase y siempre. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, agradecidos por el tiempo que nos das para libremente estudiar tu palabra, Señor, donde encontramos la verdad, el camino. Señor, encontramos a Jesús, nuestro amado. Señor, rogamos que tú nos enseñes, tú seas el maestro, Señor, tú seas siendo glorificado en toda esta clase, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel y bueno para con cada uno de nosotros, y a todos nos das la oportunidad de tener un encuentro personal contigo, Señor. Te amamos, te bendecimos y es en tu nombre precioso, Jesús, que oramos. Amén, amén. Bien, seguimos repasando para los que nos acompañan por primera vez. Es una clase de hermenéutica, que es una ciencia, un arte de principios y métodos de cómo interpretar los textos bíblicos, ¿verdad? Es una preparación que el Señor nos da para que fluya, ¿verdad?, el entendimiento y la guía del Espíritu, ¿verdad? Porque si uno no conoce cómo leer las Escrituras, cómo interpretarlas, sale con cualquier idea, ¿verdad? Eso es fácil. Uno nomás prende la radio o escucha cualquier predicación y se da cuenta de cuánta gente carece de una estructura de buena interpretación. A la gente se inventa cosas porque lo interpreta de acuerdo a sus propios pensamientos, y eso no es así. Hemos visto 2 leyes de interpretación. La primera es que la Biblia es su propio intérprete, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es un todo, ¿verdad? Si encontramos un versículo que por ejemplo, se nos hace un poco como contradictorio, tenemos que profundizar en ese versículo. Por ejemplo, digamos, si sabemos que toda la Biblia dice que Jesús es Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces si encontramos un versículo, por ejemplo, se me viene a la mente ese que dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Alguien puede decir, primogénito quiere decir que es el primero, quiere decir que ha sido creado. Entonces empieza la persona a confundirse, pero si toda la Biblia explica que Él es Dios, tenemos que profundizar en ese versículo y armonizarlo con el todo. La Biblia es su propio intérprete. Entonces vamos a descubrir que la palabra primogénito quiere decir el principal, ¿verdad? Que quiere decir, o sea, no quiere decir que Él es una criatura, sino más bien habla de su posición, su autoridad, ¿verdad? Si seguimos leyendo en el contexto, que es la segunda ley de interpretación, interpretarlo gramaticalmente, contextualmente, lo que está arriba, lo que está abajo, el contexto, históricamente. Entonces vamos a entender en el contexto que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Obviamente hablando de siendo Dios es creador. Entonces, al agarrar el contexto como todo
el conjunto de la Biblia, que es la primera ley, tenemos una interpretación correcta. La Biblia se interpreta a sí misma, no es lo que yo creo. Y segundo, usar los principios gramaticales, históricos y contextuales. Así que la semana pasada hicimos un ensayo de esta segunda ley, que es la segunda ley gramatical. Y dice, para repasar, dice, debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Interpretar un pasaje históricamente significa que debemos de tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. O sea, vamos a explicar, cuando leemos tenemos que investigar cuál era la cultura, cuál era, qué estaba pasando en el momento que se escribió lo que se escribió, para entender bien históricamente lo que nos quiere decir el texto. También para interpretar un pasaje gramaticalmente se necesita seguir las reglas de la gramática y reconocer las diferencias del hebreo y del griego. Acordémonos que la Biblia en original se escribió el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo o arameo. Entonces, lo que tenemos son traducciones. Y aunque los traductores hicieron un buen trabajo, ¿verdad? A veces en su época usaban palabras que a lo mejor en nuestro contexto ya no son tan comunes, porque el idioma se va modificando, ¿verdad? Por ejemplo, si nos tocara traducir ahorita y uno escribe, le mandé un texto y con un emoji o una carita feliz, nosotros entendemos lo que es eso, son figuritas que hay en los teléfonos, ¿verdad? Pero alguien que lea eso hace 200 años atrás va a decir, ¿cómo que le manda una carita feliz? Y le manda un texto, ¿verdad? O te voy a mandar un email. A veces uno usa esas palabras, ¿qué es un email? ¿Verdad? Entonces va modificándose el idioma y es importante interpretarlo de acuerdo al idioma original, y para eso necesitamos recursos de hermanos que han dedicado sus vidas enteras para escribir comentarios y diccionarios de la lengua original en el griego y el hebreo o el arameo. Para los hermanos que saben usar sus teléfonos y las aplicaciones, hay una que yo uso bastante que se llama Strong's, como fuerte, Strong's Commentary, el comentario Strong's. Ese nos da la habilidad de poner una palabra, uno busca la porción bíblica y cualquier palabra que le llame la atención la pone como una lupa que hay en la esquina y le dice lo que significa en el original esa palabra. Obviamente este comentario está en inglés. Hay muchos otros que se pueden encontrar en español también, pero ese es uno muy bueno para entender la gramática, las palabras originales. También hay que interpretar un pasaje contextualmente, que implica considerar el contexto de un versículo o de un pasaje cuando se intenta determinar el significado. Dijimos la semana pasada que las grandes religiones o cultos o sectas que han surgen porque se toma nomás un versículo, a alguien se le ocurre interpretar con un solo versículo, hacer una doctrina y se confunde, porque siempre hay que entender e interpretar las escrituras en su conjunto, el contexto, lo que está arriba, lo que está abajo. Ese es el contexto inmediato, pero siempre hay un contexto remoto que se va a encontrar en el Antiguo Testamento o dentro de los mismos evangelios o Nuevo Testamento. Así que el contexto incluye los versos que están antes y después del texto, el capítulo, el libro y en un sentido más amplio toda la Biblia. O sea, nunca nos limitemos a leer solamente un versículo y decir interpretarlo solamente uno. Hay que ver qué se dice antes, qué se dice después o qué dice la escritura en su totalidad. ¿Verdad? Vimos la semana pasada lo que quiere decir una parábola. La palabra parábola es una palabra compuesta de dos palabras griegas que quiere decir tirar algo, arrojar algo, colocar algo, y esa es una preposición para, y también para nosotros bolos o como dice aquí, miren, la palabra compuesta connota la idea de colocar, poner, arrojar algo al lado de la otra. Ver la idea de colocar algo
al lado de otra cosa con el fin de compararlos no es difícil. O sea, el Señor escoge algo común de la vida real y lo compara con algo, lo pone a su lado. Esa es una idea. La parábola agarra algo, una realidad común de la vida cotidiana y la está comparando con algo espiritual para que se nos haga más fácil entender. Esa es la idea de lo pone a un lado, lo coloca al lado para ayudarnos al entendimiento. Ahora, también se puede entender esa palabra de arrojar, que Dios arroja o nos coloca una verdad al lado nuestro. Hay gente que va a pasar al lado de esa verdad y no la percibe porque no tiene los ojos de fe, de creer en lo que Dios es, no le cree a Dios, entonces no encuentra la enseñanza, mientras que otros abrimos el entendimiento por medio de la fe. Dios nos abre a través de su espíritu el entendimiento porque le creemos y se nos hace fácil entender esta verdad que el Señor acaba de arrojar al lado nuestro. Así que es imaginémonos un lugar donde hay muchos pescados, ¿verdad? Y se arroja una red, ¿verdad? Hay pescados que caen, hay otros que no, porque asimismo el Señor nos tira una verdad y hay unos que vamos a esa verdad y la tomamos para nosotros y hay otros que no pueden por su falta de fe. Ahora, por ejemplo, dice aquí, en efecto, muchas de las parábolas de Jesús son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común de la vida diaria y el reino de Dios. ¿Con qué compararemos el reino de Dios?, siempre decía Jesús. Era un estribillo fijo en el vocabulario didáctico de Jesús. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Y daba algo fácil de entender y ahí ponía la enseñanza espiritual. La parábola es muy dinámica porque también conlleva la idea de colocar una verdad al lado nuestro para que trate exclusivamente con nuestro corazón y nos lleve a una decisión. La parábola puede aplicarse en un sentido específico a los individuos. A lo mejor a usted le habla de una manera, a mí me habla de otra, pero es la manera que el Señor está tirando esas verdades y lo deja ahí para ver si nosotros que nos lleve a una decisión. ¿Puede una parábola para alguien llegar y causar una explosión de convicción y entendimiento, mientras que en otro no causa nada? Es algo increíble esto, ¿verdad? Cómo una palabra puede causar en alguien una reacción y en otro no, pero todo depende del corazón, ¿verdad? Todo depende de la disposición del corazón, si se acepta o no, en otras palabras, si se cree las palabras de Jesús o si se tiene fe o no. ¿Se le cree o no? Y ahí está la diferencia. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron cada cual un relato de algunos de los acontecimientos que ocurrieron en torno a Jesús. Es importante destacar que estos escritos son historias de fe. Muy importante. Muchas veces las leemos como historias humanas. Decimos, sí, por ejemplo, agarramos la historia de Noé. Noé obedeció a Dios y aplicamos todo humanísticamente, pero hay un mensaje de fe que se quiere despertar, que crezcamos en fe en Jesús. Por ejemplo, Jesús es el arca. Hay siempre comparaciones. Hay veces, por ejemplo, se dice, se me venía a la mente uno que uno siempre usa, por ejemplo, cuando enseñamos de Jonás, decimos, sí, Jonás fue desobediente y se lo comió un gran pez, pero Jesús nos enseña en sus enseñanzas, redundando, que esa historia está para enseñarnos que Jesús iba a morir e iba a estar 3 días y que iba a resucitar. O sea, como historias comunes tienen una enseñanza espiritual, pero si no la sabemos interpretar, vamos a ver solo superficialmente, decir, sí, todo aplicándolo humanistamente, es que tienes que obedecer, es que no tienes que huir, es que tienes que predicar, pero no, hay una enseñanza de fe, son historias de fe para hacernos crecer en el entendimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Y eso es un arte, poder leer una historia y encontrar a Jesús.
Hace un par de semanas nos mandaron un mensaje. Algunos hermanos a veces usan nuestra página y los compartimos con gusto cuando son enseñanzas de fe. Y hay un hermano de Perú, un pastor que nos comparte, ahorita está en el estudio de los Salmos. Y les comparto esto como un paréntesis, ¿verdad? Y ya ve que los Salmos tienen palabras hebreas, que dice, por ejemplo, al músico principal, Selam, ¿verdad? O hay otras palabras. No, como Mishan, algo. Hay unas palabras hebreas que usa y el pastor nos explicaba que esa palabra quería decir, toquen al son al son de la muerte del Hijo. Y él decía, es algo que para nosotros no entendemos. Pero para ese entonces ellos sabían qué música tocar, porque era el título al son de la muerte del Hijo. Y me quedé, ya se acabó la enseñanza, siguió muy interesante y todo, y después me quedé pensando, claro, él lo enseñó, lo explicó, por ejemplo, decía, para nosotros, si alguien dice, tóquenlo al son y voy a usar algo mundano, decir, por ejemplo, de Despacito. Todo el mundo va a saber que si yo digo, cantemos este coro al son de Despacito, ya todos van a saber en nuestro contexto, pero de aquí a 2000 años más adelante nadie va a saber qué significa eso. Eso es lo que nos decía el maestro, ¿no? Pero después meditando dije, si entendemos que todas las enseñanzas son unas historias de fe, para enseñarnos de Jesús. Entonces era el Salmo 9 y dice, tóquenlo de acuerdo a la muerte del Hijo. Y caí en cuenta, dije, lo que nos está diciendo es de que si interpretamos que Jesús murió por nosotros, vamos a entender lo que dice el Salmo. Dice, cantaré a Jehová por siempre, contaré todas sus maravillas, me alegraré y me regocijaré en él, ¿verdad? Cantaré a su nombre, oh Altísimo. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros. ¡Qué maravilla! Dios encarnado. Entonces, son historias de fe. Siempre encontrar, obviamente, a través de muchos años la gente se ha acostumbrado, maestros, predicadores, a todo aplicarlo humanísticamente, ¿verdad? O aquí dice que tenemos que cantar, aquí dice que tenemos que contar, pero ¿de qué? De Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces cambia nuestra perspectiva cuando empezamos a ver a Jesús en todas nuestras lecturas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que son historias de fe. Se narra desde el punto de vista de la fe en Cristo. Esto no significa que no sean históricos, pero no son, por cierto, relatos periodísticos o biografías en el sentido moderno de la palabra. O sea, no son, a veces lo hemos hecho muy, las historias más como psicológicas, sociológicas. Hay gente que, por ejemplo, todo es acerca de sentirse bien. Busca versículos que vendrían a ser humanistas solamente, que sea de motivacionales. Hemos tomado la Biblia como que es algo para motivarnos. Y sí, nos motiva a creer en Jesús porque de Él nace todo. El que tiene a Cristo tiene la satisfacción, tiene gozo, tiene salvación, tiene visión, tiene esperanza, tiene poder, tiene propósito en su vida. Así que el propósito no es motivarnos humanísticamente de que me voy a concentrar, de que me voy a luchar yo y yo y yo. No, es Él y Él en nosotros que hace la diferencia, ¿verdad? Obviamente la meta primordial de los evangelistas no es dar información netamente histórica o científica, sino más bien fomentar la fe en Cristo Jesús, como lo dice Juan explícitamente. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Ese debe ser nuestra motivación cuando leemos, encontrar a Jesús y para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna, ¿verdad? Así que la semana pasada vimos la historia del hijo pródigo y aplicamos esta ley de interpretación número 2, que es entender el contexto
y gramaticalmente. Así que vamos a repasar para no olvidarnos. Dicen que una buena práctica para memorizar y para retener las cosas es la repetición. Así que leímos la historia, pero vámonos a la mitad. Esta es la historia del hijo pródigo. Sabemos que él, así se pone en las escrituras, parábola del hijo pródigo. Pero acuérdense en que eso no estaba en el original. Ese título fue escrito por los traductores. Entonces tenemos que no dejar que ese título nos confunda, porque a veces la gente dice, es la historia de un hijo que se apartó. Pero hay mucho más que aprender de esa porción. Así que miren lo que dice la parte en la mitad. Notemos que la porción empezó diciendo, también dijo Jesús. Eso nos indica que esta porción está conectada con algo que está antes. Veamos el contexto para entender mejor. Jesús responde a la crítica de los líderes religiosos con 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Miremos el contexto cercano en Lucas 15:1. La porción de la historia de la narración del hijo pródigo está en Lucas 15, pero en el versículo 11. Entonces tenemos que retroceder un poquito para entender todo el contexto. Miren lo que dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Ese es el contexto de que el Señor está siendo criticado, está siendo acusado. Hay murmuración en contra de Jesús por recibir y comer con los publicanos y los pecadores. Ahora, el contexto nos explica la razón, el motivo y la motivación de ese mensaje, el que conocemos como la del hijo pródigo. Los fariseos, los escribas murmuraban en contra de Jesús de que él recibía y comía con pecadores. Ahora, vamos a aplicar la ley de interpretación número 2. Ya la aplicamos con el contexto. Vimos que por qué se escribe esta historia. Porque Jesús quiere lidiar con el corazón de los que los están criticando, los que están murmurando en contra de él. Pero ahora vamos a usar la ley de interpretación número 2, que es explicar gramaticalmente. Ahora, se habla de publicanos. ¿Qué quiere decir publicanos? Dice, eso quiere decir cobradores de impuestos. Vamos a explicar esta palabra gramaticalmente o en su origen para entender el mensaje. Dice, los publicanos eran cobradores de impuestos, pero hay algunos elementos importantes en el ejercicio de esa profesión que no se incluyen en la traducción tradicional de la palabra publicano. Lo que sucedía era lo siguiente: esos cobradores de impuestos cooperaban con los romanos, que eran la fuerza opresora en Israel, cobraban impuestos para Roma. A ellos les tocaba todo lo que pudieran cobrar aparte de la cuota exigida por los romanos, por lo que convenía cobrar más de la cuenta. Eso era exactamente lo que ellos hacían. Se refiere a traidores que habían vendido a su propio pueblo para colaborar con los romanos. Se refiere a los que explotaban al pueblo para enriquecerse. Se refiere a los que eran ritualmente impuros, porque a menudo tenían contacto con paganos, es decir, los no judíos. Entonces era alguien despreciable para un judío hablar de un publicano, alguien completamente que se evitaba. Ellos lo evitaban porque representaba lo más bajo, una persona que explota a su propio pueblo. También se habla de pecadores. La segunda palabra que llama a nuestra atención es pecadores. Entonces hay que explicar, si uno está leyendo esta porción o la está enseñando, tiene que explicar qué es un publicano, qué es un pecador. Leemos a menudo en los evangelios que Jesús trataba con ellos. Para el lector común de nuestro tiempo, lo normal es considerar que todo el mundo es pecador. Pero en el caso de los evangelios, esa palabra se refería a una clase específica de gente que desde la perspectiva de los líderes religiosos era considerada pecadora en una categoría especial. O sea, súper pecadores. Entre esos pecadores estaban las prostitutas, los enfermos crónicos. Esos eran considerados pecadores para los fariseos. Los mendigos.
y los que tenían defectos físicos. Se consideraba que eso era consecuencia de pecado generacional. Padres, abuelos. Era una especie de apodo para cuando se decía a alguien, este es un pecador. Era una especie de apodo para señalar a los que no cumplían con los requisitos de la ley de Moisés y de la tradición oral. Entonces debemos tomar nota desde el comienzo del capítulo 15, donde se encuentra nuestra parábola, de que todo lo que va a acontecer en cuanto a conversación y enseñanza está situado en el cuadro socio-religioso de oposición entre cobradores de impuestos y gente de mala fama por un lado, y por el otro lado los líderes religiosos del pueblo. No olvidemos que los fariseos y escribas veían con menosprecio a aquellos dos grupos. En este contexto, Jesús cuenta una tríada de parábolas, o sea, 3, en la que la del hijo pródigo es la última. Entonces ya vamos entendiendo el contexto. El Señor está lidiando con dos grupos. Uno de gente despreciada por su posición social, por su condición física o por su profesión. Y también del otro lado los religiosos, los líderes que cumplían la ley mosaica y que eran eruditos en la interpretación de las escrituras. Dos grupos. Entonces el contexto, ya hemos visto dos palabras nomás, publicano y pecador. Ahora, en la última página que les he dado y pueden encontrarlas en el Facebook, hicimos unos cuadros para que usted vaya practicando esta manera de interpretar y aplicar la ley de la hermenéutica en sus estudios. Miren, en el primer cuadro dice, ¿qué método o ley de interpretación he utilizado? Y ponemos primero el ejemplo, ¿verdad?, de la palabra, y usted tiene que escoger qué método se usó para interpretar esta palabra. Por ejemplo, la palabra parábola, ya parece trabalenguas, ¿verdad? La palabra parábola la interpretamos históricamente, gramaticalmente o contextualmente. Yo diría que usamos la gramática para explicar en el griego qué significa la palabra parábola. Está una palabra compuesta, parabolos, arrojar algo al lado de alguien. Dijimos para, que era la palabra, la preposición al lado de, y el verbo arrojar, bolos, arrojar, parabolos. También estamos hablando de la palabra publicano, de la palabra pecador, gramaticalmente. También se puede explicar históricamente. Hemos visto que en el contexto de esa época había un menosprecio a la gente enferma, a la gente pobre, a la gente que estaba vendida al opresor, que era el Imperio Romano. Entonces también se interpretó históricamente, gramaticalmente. Contextualmente se pudiera ver si nos vamos a otros evangelios y vamos a entender eso también. Ahora sigamos con la... hemos dicho que en el contexto se hablan de dos parábolas más, dos enseñanzas más, que es la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Y para eso miremos en Lucas capítulo 15 del versículo 3 al 7, la parábola de la oveja perdida. Ahora, aquí también acuérdense que de estos cuadros podemos ver abajo, no quisiera avanzar sin mencionar esto, dice, ¿qué aprendo del Señor Jesús en esta porción bíblica? Eso es importante, cada vez que leemos algo, pensar ¿qué me está hablando Dios de sí mismo? La Biblia es la revelación de Jesucristo a nosotros. Y entonces tenemos que siempre que leemos buscar qué habla del carácter de Dios, qué atributos encontramos de Jesús y de qué manera me inspira eso. Si yo aprendo, por ejemplo, que Jesús es un Dios perdonador, me inspira a yo también a perdonar a otros porque Él me ha perdonado a mí. Me tiene misericordia, me tiene gracia. Si yo aprendo de Jesús, que Jesús es un Dios compasivo, ¿qué me inspira a mí? Me inspira a ser compasiva porque ese es mi Dios y Él vive en mí. Entonces siempre así vamos aplicando, vamos aprendiendo a leer las Escrituras y lo aplicamos a nosotros. Las Escrituras es un libro, una carta de amor personal, ¿verdad? Si a usted le escriben un poema, algo, su pareja, es para usted.
no es para que usted lo aplique a otro. Empezamos la interpretación aplicándola a nosotros mismos primeramente. Porque si no lo aplicamos a nosotros y usamos la palabra solo para aplicarla a otros, está en vano, eso es hipocresía, porque le estamos aplicando a los demás sin primero aplicarlo a nosotros mismos. Exigimos de otros lo que nosotros no tenemos o no somos. Así que es una manera interesante de leer las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos revele lo que Dios quiere corregir en nosotros, lo que Dios quiere enseñarnos de Jesús en nosotros, porque de Él emana todo. Cuando lo vemos a Él, nos inspira a seguir sus pasos. Y si nos decimos a discípulos, eso es lo que es un creyente, es un seguidor de los pasos de Jesús. Así que tengan en mente estos cuadros a medida que vamos leyendo las otras dos parábolas para aprender exactamente qué es lo que nos quiso y nos quiere enseñar el Señor a través de esta porción. Entonces Lucas 3:7, la parábola de la oveja perdida. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Okay, acordémonos del contexto, es de que hay dos grupos. Uno que se siente superior espiritualmente que el otro y que condena al otro. Y el Señor dice: ¿quién de ustedes no dejaría las 99 por ir a buscar? Obviamente podemos ver a los dos grupos en esta historia. Hay las 99 que no necesitan porque se creen que ya lo tienen todo. No es necesariamente que el Señor está diciendo que no necesitan de arrepentimiento, sino que esa es la actitud que ellos tienen, como diciendo: yo no necesito. Y el otro que está perdido. Y vemos qué encontramos de Jesús aquí, que Él sale a buscar. Ese es su carácter. Dios no quiere que nadie se pierda. Él toma la iniciativa. La Biblia dice que no hay ningún justo, no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. A veces nosotros pensamos: yo soy muy espiritual, pero la Biblia dice que nuestra naturaleza pecaminosa es no buscar a Dios. Pero ya obviamente cuando ya tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos ese deseo, esa sed de Dios, porque Dios nos ha transformado. Esa es una manera que podemos saber si el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando queremos estar con el Señor, aprender de Él, escuchar de Él, porque lo amamos. Si no hay esa necesidad, seguimos muertos. Un muerto no tiene deseos. Un muerto no tiene necesidades, no busca nada porque está muerto. Pero el que está vivo quiere comer. Díganme ustedes si se levantaron ahora, lo primero que pensaron, ¿qué pensaron? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? Eso es porque estamos vivos. Igualmente espiritualmente, si estamos vivos, vamos a querer buscar. Y esa es la diferencia del creyente y el que no. Pero en realidad aprendemos que Jesús es el que nos busca. Él dejó su gloria para buscar al pecador. Y gloria a Dios que ha encontrado a muchas de esas ovejas perdidas. Nos ha encontrado, ¿verdad? Así que vemos ese contraste. Muchos tenemos un concepto romántico de lo que significa ser pastor de ovejas en Israel a comienzos de la era cristiana. Pero los pastores pertenecían a la clase baja de la sociedad y a menudo eran personas con defectos físicos. Los líderes religiosos los consideraban impuros, pues por la naturaleza de su profesión, los pastores no podían cumplir con las rígidas demandas de la tradición de los padres en torno a la ley de Moisés, como las prácticas de lavarse, de la purificación. Un pastor estaba en el campo sucio, ¿verdad?, lidiando con animales.
los animales huelen, ¿verdad? Cuando llueve, estos días ha llovido muchísimo y uno tiene que meter a veces a sus perritos o gatos, lo que sea, adentro y ya no se aguanta porque huele la casa, entonces hay que limpiar, pero se consideraban inmundos. Ese es el contexto histórico de un pastor. Y el Señor está comparando a los líderes que se creen acá lo máximo con lo menos, con un pastor de ovejas que era en el contexto social lo más bajo para ese entonces. Cuando en Lucas 2:8 al 20 leemos que los pastores fueron los que recibieron la aparición celestial y que además fueron los primeros en ir a visitar al recién nacido Jesús, tenemos que entender que se trata aquí de un grupo de personas de las menos privilegiadas, que son las que juegan un papel importante en la historia de la salvación. Recordemos también que, por ejemplo, es muy irónico que Jesús compara a los líderes religiosos con los pastores, ya que aquellos, por lo general, detestaban a esas personas y la profesión que ejercían. Noten, algo interesante aquí es que el Señor, ¿qué encontramos del carácter de Jesús? Que Él acoge al que el mundo desprecia, ¿verdad? Al que se siente inmundo, al que se siente menos privilegiado, es al que Dios llama, al que Dios busca, al que Dios considera, incluye. Dios es un Dios de inclusión. Al mundo le gusta usar mucho esa palabra para decir, no, los cristianos no quieren a cierto grupo de gente. Si nuestro Padre incluye al que el mundo desprecia, ¿cómo nosotros podemos excluir si Dios nos incluyó en su familia, ¿verdad? Así que estos son ejemplos del carácter de Dios. Ejemplos, si los interpretamos contextualmente, históricamente, gramaticalmente, aprendemos muchísimas cosas. La parábola tiene diferentes referencias al gozo y termina comentando aún del gozo celestial ante la conversión de los pecadores, los cobradores de impuestos y la gente de mala fama, en contraste con la supuesta santidad de los justos. Acuérdense que es una supuesta santidad. Ellos se veían así, pero Dios no los veía así. Así que termina con el gozo. El tema del gozo aparece a menudo en el Evangelio de Lucas. Ya al comienzo del Evangelio se destaca en los anuncios del nacimiento de Juan y de Jesús, y después sigue siendo un tema recurrente. Y ahí vemos muchos versículos donde se habla del gozo. Esta es una manera de, por ejemplo, si agarramos la palabra gozo y se hace un estudio de interpretación contextual remoto, o sea, de qué se habla en todo el libro, se encuentra predominantemente este tema, el gozo. Aún hay gozo en el cielo. Imagínense qué hermoso será escuchar a los ángeles, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un estadio, en algunas ocasiones el Señor me ha permitido ir a juegos importantes en el tiempo de mundial, ¿verdad? Una vez fui hace muchos años atrás en el mundial de Alemania, ¿verdad? Y jugaba mi país natal, el Ecuador, contra Alemania, y nos tocó ser, por las cosas de error uno dice, pero el Señor tiene todos esos planes. Toda mi familia se fue del lado donde estaban los ecuatorianos, y a mí y a mi hijo y a mí nos tocó estar del lado de los alemanes. Wow. Y estaba miles, el estadio llenísimo, y llega el tiempo de cantar el himno nacional, ¿verdad? Wow, tremendo cuando se escucha así como un rugido, toditos gritando su himno nacional, orgullosos los alemanes, ¿verdad? Y viene el himno ecuatoriano y yo empiezo a cantar. Mi hijo pues no lo conocía, él nació acá en Estados Unidos, y todos los alemanes tomando fotos porque era la única, pero sentía como que había como que un poco más y una opresión y dije, a ver si no pasa nada. Gracias al Señor no pasó nada, pero el ruidazo, el estruendo de alegría cuando metió a Alemania un gol era tremendo. Imagínense la alegría en el cielo. Se ha recuperado una criatura que se había perdido.
una criatura que estaba esclavizada en el pecado con Satanás. El Señor Jesús la ha ganado, ¿verdad? Hay gozo en el cielo. Así que eso también interpretando históricamente, contextualmente, ¿verdad? Los textos. Ahora vámonos a la segunda parábola, un poco más rápido, parábola de la moneda perdida. Acuérdense que estas dos parábolas las dio el Señor antes de enseñar la parábola del hijo pródigo. Entonces están todas en el mismo contexto de que el Señor está despertando, tirando estas verdades para que esta gente que se siente segura de que están bien, aunque no lo están, y están criticando al Señor Jesús y a otros. Dice, versículo 8, parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, miren otra vez aquí en nuestro cuadrito, pueden ver que vamos a explicar qué es la palabra dracma, ¿verdad? Para que interpretarla gramaticalmente también, contextualmente, y entender el mensaje que el Señor nos quiere dar. Esta parábola es un ejemplo tomado del mundo femenino, ¿ok? El escritor de Lucas pone mucho énfasis en el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Acuérdense que Lucas no era judío, él era griego, era un doctor, médico, que escribe estas historias años después, hace una recopilación de la historia de Jesús y pues le llama la atención el papel de las mujeres en la vida del Señor. En este evangelio leemos de alrededor de 10 mujeres que no se mencionan en los otros evangelios, y ahí están las porciones bíblicas si quieren estudiarlas después. Eso sería un contexto remoto. Hay contexto inmediato, que es el capítulo, o el contexto remoto, lo que está en otras partes de la Biblia. Ahora, el interés de Lucas en las mujeres se puede ver claramente desde el comienzo del Evangelio, cuando pone de relieve las relaciones entre Elizabeth y María. ¿Se acuerdan? Eran primas, ¿verdad? Elizabeth y María. Él nos habla de cómo María fue a ver a Elizabeth y Elizabeth ya estaba esperando a Juan el Bautista embarazada, y María también estaba embarazada, y cómo el bebé brincó cuando escuchó que venía el Señor, ¿verdad? Son interesantes históricamente, porque en esos tiempos, como vamos a leer aquí, no era importante lo que la mujer, el papel de la mujer, lo que la mujer era o lo que la mujer creía no era importante. Miren, al comienzo de la parábola anterior, en el versículo 13, dijo, ¿qué hombre entre ustedes, teniendo una oveja, si pierde una oveja, qué hombre entre ustedes? Pero ahora viene un ejemplo para las mujeres. Dice, ¿o qué mujer, verdad? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Los líderes religiosos no tenían interés en enseñar a las mujeres, y mucho menos en público. Ahora, Jesús no solamente hacía eso, sino que también incluyó a las mujeres en sus ejemplos y de manera sobresaliente. Esto es interesante. Cuando leemos las Escrituras no nos damos cuenta de esto porque no la analizamos históricamente. No hay una interpretación histórica, sino que leemos a veces muy a la carrera y decimos, oh, sí, ¿qué pasa con una mujer que perdió 10 dracmas? No, lo que el Señor está haciendo aquí es algo tremendamente, para la gente de esa época, era un escándalo. Está usando la historia de una mujer y está dirigiéndose a las mujeres. ¿Qué mujer de ustedes si pierde 10 dracmas? Él era un rabí, un maestro judío, y está rompiendo porque él quiere alcanzar las tradiciones. Él rompe las tradiciones humanas, que son, a esta persona no le doy oportunidad porque no es como yo. Pero el Señor dice, no, todos son importantes para mí. No importa, y el Señor lo dice, no importa. En el reino de los cielos no es acerca de hombre o mujer, esclavo ni libre, ¿verdad? Siervo ni escita. No, hay diferentes categorías para el Señor. Todos somos uno en Cristo que nos ha incluido, ¿verdad? Así que muy interesante este dato. Podemos poner otra vez aquí
cuando habla de dracma, pueden ustedes aumentar más lo que ustedes vayan escuchando que no esté escrito. Pueden decir, ok, historia o hablarle a las mujeres es algo increíble de esos tiempos que Jesús estaba haciendo. Era algo histórico, algo que más bien un contexto histórico de esa época. Bien, ahora, algunos exégetas piensan que la moneda perdida era parte de la dote matrimonial y que las mujeres en ocasiones especiales se ponían un tipo de turbante en el que usaban esas 10 monedas. Ahora, dracma es una moneda, eso vamos a explicarlo más adelantito. Dice, esa moneda se cree, como eran, dice 10, habían esta tradición de que las mujeres se ponían un turbante en su boda y se ponían esas 10 monedas. Era muy importante para una mujer tener esas 10. Eso es otro dato histórico, social de esa época, pero que no es tan importante, pero puede llamar la atención, ¿verdad? Cuando uno enseña a explicar esto también. La dracma era un tipo de moneda que databa del tiempo de la ocupación griega de Palestina, o sea, muchos siglos atrás. Ese dato no es esencial para entender la parábola, y destacarlo podría incluso desviar la atención del lector moderno. Por eso, una traducción dinámica como la de Dios habla hoy traduce simplemente moneda. Porque estamos explicando gramaticalmente, porque si alguien dice, ok, la mujer perdió 10 dracmas, alguien va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es dracma? Perdió una de las 10, pero ¿qué es dracma? Pero hay traducciones que dicen, perdió una moneda. Es más fácil, menos complicado, pero cuando uno aprende a interpretarlo históricamente o gramaticalmente, conviene leer diferentes traducciones para captar lo mejor o leerlo históricamente, ¿verdad? En esta parábola vemos una vez más el tema del gozo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, para Dios, la idea, si eran las 10 monedas para el matrimonio, la idea es de que era algo importante. Lo que Dios nos está diciendo, tú eres importante. Tú eres importante. Si estás perdido, para mí eres importante. Yo te quiero encontrar. Aquí vemos a una mujer desesperada, buscando arriba y abajo, barriendo, buscando la manera de encontrar su tesoro, algo valioso. Somos un tesoro para Dios. Nadie debe de sentirse, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no le importo. Dios te busca, Dios te ama, Dios quiere atraerte a Él, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos ahora sí con la última parte. Estamos en la moneda perdida, ¿verdad? La última parábola en este capítulo de Lucas ha sido llamada la reina de las parábolas. Este último cuadro es el punto culminante en que Jesús claramente analiza el problema fundamental de los líderes religiosos. O sea, ese es el punto de esta enseñanza. Entonces, vimos ya la semana pasada análisis de la parábola del hijo pródigo. Primera parte, alejamiento y regreso del hijo menor. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Le he puesto en oscuras esas palabras porque estamos viendo características del padre. Un hombre que reparte sus bienes, es generoso, no condiciona. ¿Ustedes creen que el padre no sabía cómo era el hijo menor? Claro que sabía ya sabía las intenciones y para qué estaba pidiendo el dinero, pero nos habla de que Dios nos da un libre albedrío. Dios no es un dictador que dice, se hace como yo digo, si no, no te doy nada. No, te lo doy y tú decides cómo lo usas, ¿verdad? Esa es esta generosidad de Dios para con nosotros. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó
fue a pedir trabajo, es la idea, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, que era un animal impuro. Dijimos esto para los judíos, ¿verdad? Analizamos eso la semana pasada. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Miren, la constante vigilancia del padre, estaba al pendiente añorando que regresara, y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Todas características del padre. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, que es un eufemismo para evitar el nombre divino. Cuando se usa la palabra cielo en el Evangelio de Lucas, se está reemplazando el nombre de Dios para no usar el nombre del Señor en vano. Dice: y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, el vestido real, vestidle, ponedle un anillo de sello y autoridad en su dedo y calzado. Los esclavos no tenían calzado. Los huéspedes se quitaban los zapatos en la casa. Y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí otra vez termina con gozo, esa parte, que es la primera parte del alejamiento. Aquí Jesús pinta un cuadro muy descriptivo y emotivo de la relación entre el padre y sus dos hijos. Es obvio que el hijo menor alude a personas como los cobradores de impuestos y la gente de mala fama, y el hijo mayor a gente como los fariseos y los escribas. El relato tiene dos partes. La primera parte es el alejamiento, arrepentimiento y regreso del hijo menor, y la segunda la reacción del hijo mayor. También encontramos una referencia a la actitud del padre entretejida en toda la narración, pero esa es la habilidad del que está interpretando las escrituras, de encontrar al padre, encontrar las características del hijo aquí en esta narración. En la primera parte encontramos la narración del derroche de los bienes y la caída al nivel más bajo que un judío podía imaginarse: ser apacentador de cerdos. Tomemos nota de que el cerdo era un animal impuro y que el joven de pura necesidad tiene que tomar un puesto inferior al nivel que los jornaleros en su tierra natal tenían. O sea, se va lo más bajo de lo más bajo, porque sus siervos estaban en mejor posición que él en estos momentos. En tierra extranjera o extraña, lejos de su familia, él se ha unido con un pagano que lo trata como muchos tratan a los extranjeros, explotándolo, y además padecía hambre. Es interesante ver que en el versículo 13 leemos que se alejó físicamente de la comunión con su familia. Se fue de viaje a una región lejana. El versículo 15, el texto griego dice literalmente que él fue a unirse con uno de los ciudadanos de aquella región. El verbo griego kalomai, eso también lo pueden escribir en su cuadrito de análisis de interpretación, que es una interpretación gramatical. La palabra kalomai es muy fuerte y aquí se refiere a una relación de trabajo, o sea, era un empleado nomás, no tenía ninguna posición especial. La Biblia Dios habla hoy y muchas otras traducciones modernas correctamente interpretan que en este contexto se trata de pedir o buscar trabajo. Pero aquí hay un elemento de ironía. El joven se aleja de su padre que lo quiere y termina buscando trabajo para unirse con un extranjero que lo detesta tanto como para enviarlo a apacentar cerdos sin darle suficiente comida a cambio de su trabajo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo acá se refiere claramente a Dios. Para evitar decir el nombre de Dios o la palabra Dios, los judíos muchas veces usaban la palabra cielo. Por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús, pero es el reino de Dios, ¿verdad?
Por ejemplo, el joven ha pecado contra Dios y su padre, ahora está dispuesto a tomar aún la posición más baja del jornalero porque su amarga experiencia le ha mostrado que hay posiciones de un nivel aún inferior a esta. De un alejamiento físico y psicológico pasa a un acercamiento psicológico que culmina con el regreso físico a la casa paterna. O sea, él estaba lejos mentalmente, físicamente, pero este regreso, este acercamiento se define en la parábola como un regreso a la vida misma. Miren, mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Estar lejos de Dios físicamente, psicológicamente, emocionalmente es estar muerto, pero el Señor, cuando uno regresa al Padre, revive. Una resurrección de un estado de alienación moral, espiritual y social. Este joven estaba haciendo algo que lo apartaba socialmente de su pueblo judío, moralmente de su padre y espiritualmente también. Pero hay una gran sorpresa en la narración, ahí no se acaba. El padre es quien se acerca a él y corre a recibirlo. El padre viola las reglas sociales de su comunidad en vez de esperar a que el menor, y en este caso el menor rebelde, le muestre reverencia. Él sale a saludarlo. Muchos dicen que en ese tiempo para un judío correr era algo vergonzoso, porque usaban túnicas. Acuérdense que los hombres usaban vestido en esos tiempos. Entonces, para correr, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que levantarse el vestido para dejar libre las rodillas y poder correr. Tiene que levantarse. Entonces, corres el peligro de que en ese levantamiento y vas corriendo, sí, se caiga o se le vea la ropa interior. Entonces, es un viejito corriendo, tiene que levantarse su túnica, y eso nunca hacía un judío de renombre. Y él se humilla para alcanzar a su hijo, para alcanzarlo primero, porque si lo encontraban primero los de la comunidad, podían apedrearlo, porque era un hombre pecador, había ofendido. Entonces él corre para rescatarlo, se humilla, que es una característica de nuestro Señor Jesús, que deja su gloria, se humilla para alcanzarnos a nosotros, corre a recibirlo. No hay recriminación alguna. Eso es tan interesante, ¿no? De la característica de Dios. Dios no nos saca en cara en nuestras ofensas. Él las olvida, las perdona cuando uno viene a Él arrepentido, ¿verdad? Y qué tan diferente a nosotros, que cuando perdonamos decimos, sí, pero vas a ver que, o le recordamos a la persona lo que nos ha hecho. No hay recriminación alguna. El hijo que no merece ser ser hijo, y que ya no quiere ser hijo, recibe del Padre el anillo del sello de la casa que representaba la autoridad del Padre. Recibe asimismo el mejor vestido, recibe calzado. Los esclavos no llevaban calzados y los huéspedes se los quitaban cuando estaban en casa del anfitrión. Anillo, vestido y calzado forman un conjunto de símbolos de un hijo legítimo de la casa. Así que son cosas que podemos aprender también si buscamos en las escrituras, en el contexto remoto, ¿qué es anillo? Anillo es la presencia del Espíritu Santo. El calzado, el evangelio, un propósito de vida en nuestra existencia, y también las vestiduras de salvación, de justicia, de rectitud de Cristo sobre nosotros, son símbolos, ¿verdad? Esta parte también termina con el tema del gozo, que como ya vimos es típico del Evangelio de Lucas. El becerro gordo se comía en ocasiones especiales o durante visitas de personas importantes. El Padre hace un llamado para festejar y gozarse. Ese es el mismo tema con que terminaron las dos parábolas anteriores, el gozo, porque alguien se arrepiente. Festejo. Deberíamos de festejar y estar en fiesta, ¿verdad? Porque alguien viene a Cristo Jesús, ¿verdad? No recriminar. Bueno, vamos rápidamente, ya terminamos con la segunda parte, la invitación a un cambio en el hijo mayor, que es el meollo, es la clave del propósito de esta enseñanza.
El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Miren la compasión también para el otro hijo, que es rebelde y es malcriado y es orgulloso, no quiere entrar, está enojado. Y el padre sale también a buscar a este hijo que también es pecador, pero de otra manera. Dice, pero él respondiendo dijo al padre, miren, contestón malagradecido, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Él es santo en su propio concepto. Yo nunca desobedezco. Dice, y nunca, miren, malagradecido, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa era la perspectiva de este hijo que tenía. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera lo considera hermano, dice, este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. El hijo mayor regresa a casa, ya lo leímos esto, ¿verdad? Y oye los elementos comunes de una fiesta, que son la música y la danza. Al oír lo que acontecía, se enoja. Eso nos recuerda la murmuración de los fariseos y escribas. Él se aleja de la fiesta de la convivencia. Con esta actitud, el lector puede ver que el hijo mayor también se ha alejado del padre. No conoce a su padre, no tiene comunión ni con el padre ni con su hermano. Ese hijo tuyo, tus bienes. ¡Qué gran ironía! El hijo mayor nunca se fue de la casa, pero psicológicamente está en una condición de alienación tal vez más profunda que la de su hermano menor. Es peligroso cuando uno está dentro creyendo que está bien, pero está mal, está lejos de Dios. El padre en el versículo 31 trata de acercársele como lo hizo físicamente con su hijo menor y le declara al hijo mayor que hay una comunión de familia y de bienes. El hijo mayor tiene mucho interés en obedecer al padre, pero no sabía cómo festejar. Y muchos caemos en eso, ¿no? El servir a Dios es lo más importante, pero no una comunión con Dios. Muchos ministerios, pero no una relación personal con Cristo, que puede pasar, que está muy ocupada la persona, muy atareada con los afanes de servir, de obedecer, pero no por la relación que tiene con el Señor, sino más como por una tradición, más como por una costumbre. Muchos de los que nacemos en el Evangelio caemos en esta categoría, de los que estamos cerca porque conocemos todos el vocabulario cristiano, las prácticas cristianas, pero con un gran peligro de estar lejos y pareciendo que estás cerca, porque estás sirviendo y estás en los costumbrismos, dice, pero no tiene interés, dice, espera este hijo que el padre tome la iniciativa para poder gozarse con sus amigos. No hay gozo en las personas que están así. No tienen interés en el bienestar de su hermano menor. Es obvio que aunque el mayor estaba físicamente cercano a su padre, no entendía la generosidad y el amor de éste. La obediencia a las leyes de Moisés y a las tradiciones de los rabinos judíos era muy importante para un grupo de líderes religiosos, pero ellos no sabían festejar y gozarse con el hecho de que los perdidos habían sido hallados. La parábola, como muchas otras de las parábolas de Jesús, no termina, no concluye, no se sabe lo que hizo el hijo mayor. El menor se arrepiente y regresa a casa, el mayor queda en casa, pero el relato termina en suspenso. Las parábolas de Jesús eran una invitación a los oyentes a tomar decisiones y a actuar. Muy bien, así que ahí termina, vamos a ver, conclusión. ¿Parábola del hijo pródigo o parábola del padre y sus dos hijos? Es la pregunta. Por último, es importante añadir
que pesa mucho cuál título el traductor escoge para las parábolas de Jesús. En este caso, el título tradicional de la parábola puede despistar al lector. No se trata solamente del hijo pródigo. Tomando en cuenta los contextos socio-religiosos y narrativos de las otras dos parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida, es obvio que los protagonistas principales del relato son los líderes religiosos que criticaron a Jesús porque él comía con los cobradores de impuestos y la gente de mala fama. Por otro lado, muchos han dicho que el eje de la parábola es el padre, quien amorosamente espera a su hijo rebelde y sabe cómo amar a dos hijos completamente diferentes. El punto es que en esta reina de las parábolas, los tres protagonistas tienen igual importancia. No se trata de la parábola del hijo menor o la parábola del hijo mayor o solamente la del padre amoroso. Se trata del padre y sus hijos. Eso no es extraño porque, como en muchos otros casos, Lucas nos revela el punto principal de las parábolas de Jesús ya al inicio de ellas, y este caso no es una excepción. La historia comienza con un hombre tenía 2 hijos. Así que, hermanos, el Señor nos ama, el Señor nos busca, el Señor nos tira esta verdad. ¿En qué campo estamos? ¿Qué hijos somos? ¿Verdad? De los que reconocemos que verdaderamente estamos lejos y necesitamos buscar al Señor cada día, depender de Él, buscar su amor, regresar. O de los que creemos que no necesitamos, que ya todo lo tenemos, que ya somos hijos, que estamos seguros dentro de Él y que estamos tan ocupados y no somos a la larga egoístas, no nos preocupamos por los de afuera, no nos preocupamos de lo que el corazón del Padre quiere. Nomás nos preocupamos de qué nos hacen a nosotros o cómo nos celebran a nosotros. Queremos la preeminencia. Sea cual sea el hijo que seamos, la gracia de Dios se extiende para nosotros cada día. La misericordia de Dios está ahí en Jesús para que vengamos y confesemos y reconozcamos nuestra necesidad de Él. El Señor espera con brazos abiertos, nos busca, nos llama. Y para eso estamos nosotros aquí, para decir que Jesús, que este es el día que Dios quiere hacer una diferencia en su vida. Que se acerque y que diga, Señor, sea que haya estado años en el cristianismo, decir, Señor, sí he estado adentro, pero me he sentido lejos de ti. Sí, te he estado criticando porque cuestiono todo lo que haces, no busco tu voluntad, me siento lejos, Señor. No quiero ser como este hijo, ¿verdad? Que solamente anda ocupado en tus cosas, pero no tiene tu corazón. Me arrepiento de esa actitud soberbia, de esa actitud arrogante, espiritualmente hablando, donde creo que no necesito, que ya estoy bien y que son los demás los que están mal. Vengo a ti. Que la parábola termine con el gozo, ¿verdad? Que no se quede en suspenso, porque el Señor quiere una respuesta positiva de parte de nosotros. Y es nuestra oración que cada día le digamos al Señor, Señor, quiero ser ese hijo que viene a ti. Quiero ser ese hijo que te busca, que te obedece, que se humilla para que tú lo exaltes. Quiero ser ese hijo que tú corriges, ese hijo que te ama por quien tú eres y no por lo que le das, que te ama porque te conoce. Y vamos a hacer una oración, y si ese es su deseo, dígale eso al Señor con sus propias palabras. Amado Padre Celestial, mi alma te bendice porque tu gracia es infinita, Señor. Y sea que cual sea nuestra situación, sea que estemos perdidos en pecados obvios, o que estemos perdidos en pecados disimulados, Señor, pecados de la mente, del corazón, de actitud, de motivación, Señor, tú nos conoces y tú nos esperas, Señor. Gracias por Jesús, que tiene sus brazos abiertos y que toma siempre la iniciativa para rescatarnos como esa oveja, para traernos en sus hombros como esa oveja, o como esa persona que buscaba esa moneda, su tesoro. Gracias, Señor, porque tú nos buscas, Señor, y nos quieres cerca tuyo, teniendo tu corazón, porque tú nos das de tu espíritu, para que seamos como tú, Señor.
que perdonemos, que amemos, que nos gocemos con el que se goza, que llore con el que llora, que no se sienta ser el juez, no se sienta a ser el que condena, sino el que ama, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque nos das esa oportunidad de reconciliarnos contigo, de tener comunión, Señor, y de conocerte cada día más, Señor. Gracias por estas herramientas que nos das para escudriñar tus escrituras más profundamente y conocer tu corazón, tu carácter, conocerte, Señor Jesús, para que tú nos hagas crecer de gloria en gloria a tu imagen, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos porque eres bueno y fiel, aunque uno sea infiel, Señor. Perdónanos, llénanos de ti. Haznos más como tú, Señor Jesús. Te lo rogamos en el nombre poderoso tuyo mismo. Amén y amén. Que Dios nos ayude en este acercamiento de día a día con el Señor. Adelante con Cristo, mis hermanos. Que el Señor los guarde.